Bueno, pues me da mucho gusto estar de regreso. Tenemos ya 2 sesiones que nos quedan para concluir nuestro ciclo del seminario, que ya casi tiene un año. Les agradezco a todas, a todos, a todes que hayan aguantado el trajín de este semestre y del año en general. Me da mucho gusto tener hoy a una de nuestras participantes que pues representa el trabajo que se está haciendo de investigación cercano a nuestros intereses en el Ecuador. María Elena Bedoya Hidalgo es historiadora y curadora independiente. Ella es doctora por la Universidad de Barcelona, España, en el programa de Sociedad y Cultura y máster en estudios latinoamericanos por la Universidad Santo Tomás de Bogotá. No, Universidad Andina. Universidad Andina, perdón. La Universidad Andina Quito. De Quito. Y es investigadora asociada postdoctoral desde el año pasado hasta 2024 en el proyecto Comics and Race in Latin America, que está llevándose a cabo en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Es profesora invitada en varios programas de posgrado en museos y patrimonio cultural, como por ejemplo en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito y en el programa de gestión cultural en la Universidad de los Andes en Guayaquil. Ha publicado artículos a nivel nacional e internacional dentro de sus líneas de investigación, que son museos, historia cultural, visualidad y cultura material. Ha participado en importantes proyectos curatoriales como Umbrales del Arte en el Ecuador, Espíritu de Red, Intelectuales, Museos y Colecciones en el Ecuador, 1850-1930, y bueno, su trabajo sobre las antigüedades ecuatorianas y las antigüedades andinas en general, creo que es muy cercano al trabajo que hace sobre antigüedades Miruna Hakim aquí en México. También participó en Desmarcados, Indigenismos, Arte y Política, 1917-2017, entre otros. Y su última publicación justamente fue su libro Antigüedades y Nación, coleccionismo de objetos precolombinos y musealización en los Andes 1892-1915, editado en 2021 por la Universidad del Rosario y coeditada por la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia. Es miembro de la Federación Internacional de Historia Pública, además. Y tenemos que ver cómo nos hacemos de una copia de tu libro, querida Malena. Con Malena van a participar 2 artistas ecuatorianos, Angélica Alomoto. Angélica es artista visual, docente e investigadora en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Es licenciada en Artes Plásticas, con especialidad en pintura y cerámica. Es magíster en Antropología Visual y en Documental Antropológico. Ha realizado varias exposiciones colectivas desde 1999 hasta la fecha. En su práctica artística le gusta relacionar el ritual, el cuerpo y la imagen entendidas desde el pensamiento andino amazónico y el arte, para dialogar en y dialogar con otros espacios de conocimiento. Estas herramientas le permiten transitar entre el arte y el activismo como un proyecto político de vida. Por su parte, Yauri Muenala es artista, comunicador audiovisual y actualmente es docente investigador de la Universidad Nacional de Educación, UNAE. Es magíster en Antropología Visual en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador. Ha participado como docente y ponente en varios programas de pregrado y posgrado a nivel nacional e internacional. En la práctica artística indaga sobre la relación entre el arte sano y las prácticas colaborativas interculturales. Ha expuesto en diversas intervenciones artístico-culturales
en países como Ecuador, Italia, Francia, Estados Unidos, Brasil, Bolivia y Colombia. Es autor del libro académico Klinkunawan, Visualidades Comunes, que tienen ustedes ahí en el Drive. La autorrepresentación en la práctica audiovisual de realizadores quichua o tabalos como estrategia para la continuidad histórica de su identidad étnico-cultural. Es cofundador del colectivo de arte Tumacruray. Creo que ahora sí ya estamos casi prácticamente completos. Yauri, ojalá que después Ariadna Solís, que también, bueno, no es artista, pero es investigadora indígena, te puedo hacer un montón de preguntas. Pues bienvenidas, bienvenidos. Malena, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas tardes con ustedes. Aquí ya son noches, pero estoy muy contenta. Primero agradecerte a ti, Débora, por la invitación y agradecerles especialmente a Angélica y a Yauri por la posibilidad de este encuentro, que más que nada es un diálogo y me gusta mucho la idea mismo de compartir el diálogo con ellos. Primero, debo decir que lo que voy a presentar aquí, y bueno, debido al tiempo, va a ser una serie de reflexiones que tienen que ver con el trabajo que he venido haciendo hace algunos años, no solo desde el ámbito del coleccionismo en sí mismo, pero también sobre la materialidad, pero también sobre temas visuales, y que lo que me interesaba mucho en esta ocasión era hacer unas ciertas conexiones y reflexiones, algunas problematizaciones, unas lecturas críticas sobre el tema del folclore, que justo antes de esta reunión que tengo ahora con ustedes, pues habíamos conversado con mis compañeros aquí presentes. Y básicamente estas reflexiones también vienen de un artículo que acaba de salir la semana pasada, literalmente, y que bueno, le hice llegar a Débora y que ojalá ya lo tengan ustedes, que es parte de un dossier titulado Indigenismo en Escena, Expresiones Artísticas y Movimiento Indigenista Interamericano en la mitad del siglo XX, que fue coordinado por Laura Giraudo y Emilio Gallardo, y que también contiene un diálogo que realizamos donde participa José Luis Macas, que originalmente también iba a estar en esta charla, y también participa Angélica Lomoto, y que también es un material que se los pasamos, que espero que lo tengan. Entonces voy a compartir la pantalla, perdón. A manera de introducción, que más o menos hemos organizado esta charla, y voy a tomar el tiempo también, no sé si me puedes ayudar con eso, Débora. Déjame mirar que... Claro que sí. Sí, ok. Yo tengo 10, 13 acá. Ok. Para más o menos ir contando el tiempo. Me esperan un momentito, que si no me pierdo yo en el... no quiero restar tiempo a mis compañeros también. Bueno, voy a comenzar esta charla, esta primera introducción con esta imagen, ¿sí? Y refiriéndome básicamente al artículo sobre artistas folcloristas e instituciones culturales en el Ecuador, que es el artículo que yo trabajé, digamos, y de la cual sale esta primera reflexión, y justamente con los que había dialogado con Angélica y Yauri. Era justamente una perspectiva histórica que abarcaba la idea de la invención del folclore, ¿sí? Así como las maneras en que o la idea del folclore se iba articulando a distintos escenarios que eran o institucionales o dentro del campo artístico o también articulados en las disciplinas. Lo interesante es que las dinámicas en el campo ecuatoriano son bastante, digamos, diferentes que en otros casos, como puede ser el mexicano, el peruano, ya que, digamos, eso lo explico más en el artículo. No quiero ahondar sobre eso porque me gustaría entrar en otro tipo de discusiones, pero lo que más me interesaba era de alguna manera, y traigo a colación esta imagen, porque esta imagen aparece en el año 46, que se dice que se va a hacer esta exposición, que realmente se realiza en el año 48, se la realiza en la Casa del Obrero, y era una exposición que además es un formato muy pequeño, bastante rústico, que se organizó en concordancia con líderes indígenas como Dolores Cacuango
y varios artistas que eran afiliados al Partido Comunista, como Diógenes Paredes, en particular. Habían otros, pero digamos que la figura más relevante estaba participando en esta exposición. Realmente fue un proyecto más de fisura y que no ha sido reconocido prácticamente casi nada en la historiografía del arte. No se reconoce esta acción en ninguna parte de la historiografía del arte, a pesar de que en los archivos de la Casa de la Cultura reposan algunas comunicaciones que llegaban de estos líderes indígenas a la Casa de la Cultura pidiendo un cierto tipo de mediaciones sobre digamos, los distintos problemas sociales, económicos y también una serie de actos de violencia a sus comunidades, al presidente mismo de la Casa de la Cultura. De esto casi nada se ha hablado, digamos, la época, lo que recoge la historiografía del arte siempre ha sido más bien la idea del indigenismo en relación a, digamos, a los artistas consagrados, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que me interesaba justamente era cómo esta imagen que había sido casi poco o nada vista en el país, representaba muchas cosas, muchas fisuras de ese proyecto moderno y desde allí también expresaba claramente esta idea de las artes manuales y plásticas indígenas e indigenistas, ¿sí? Era un trabajo básicamente entre líderes de las comunidades indígenas con artistas en la época. Entonces, digamos, ese fue un punto de partida para pensar muchas cosas. Y lo que me interesaba mucho también era entender, en el artículo que les hago mención, era cómo el folclore, sí, además que ahora me interesa mucho entenderlo así también, moviliza una serie de emociones o moviliza o hace visible o de alguna manera se articula una comunidad de emociones que se liga literal, de una manera muy fuerte, obviamente, al tema de la identidad y al mestizaje, ¿no? Y que de alguna forma esa comunidad de emociones logra o hace sentir que somos partícipes de algo, ¿no? O desde la idea, desde quiénes es posible que participen en esa comunidad y quiénes no. Y que esa misma comunidad de emociones que el folclore inventa, que el folclore de alguna manera despliega, ¿sí? Digamos, tiene incidencia en prácticas concretas de la vida, ¿no? O sea, tiene incidencias tanto en prácticas de mercantilización, como puede ser las mismas promocionadas por el turismo, o en la variación estereotipada de distintas formas de consumo de ciertos objetos e incluso rituales. Y también entender cómo estas dinámicas, cómo se van entretejiendo, ¿no? Pero obviamente este folclore tiene una larga y compleja historia. Y una larga y compleja historia que tiene que ver con estos relacionamientos, por un lado, entre las instituciones culturales. En el caso ecuatoriano, no quiero andar mucho en esto, pero tiene, digamos, hay como varios factores desde los años 40 hasta 1960, que es un poco la época donde me muevo. Después hay como unas variaciones, pero digamos, hay una pervivencia de esta idea de folclore, ¿sí? Se liga, por ejemplo, a la fundación misma de la Casa de la Cultura en el 44, que es el proyecto nacional donde se apunta esta idea del mestizaje, esta idea de la identidad nacional, la creación de los institutos de folclore, que son ligadas a esta institucionalidad, la generación de disciplinas o de prácticas disciplinares vinculadas a la antropología, a la historia, que las detallo aquí, las estudio mucho más puntualmente en el artículo, y también a formas en las cuales los artistas se reconocen como folclorólogos en el sentido de investigadores ligados digamos, a toda una rama de cómo levantar data, ¿sí?, sobre las comunidades, a la realización de exposiciones de artesanías, a la realización de misiones, como las llamaban en la época, de artesanales comandadas por artistas, también a la obtención, o mejor dicho, de data, al registro de data mediante de diarios de campo que los artistas los manejaban de distintas maneras que les voy a explicar con imágenes en particular. Y un tercer momento que ya tiene que ver con una producción discursiva de textos de estudio sobre el tema del indígena, como un clásico que es en Ecuador, el indio ecuatoriano del año 22 de Pío Jaramillo Alvarado,
Otro que también habla sobre la importancia de pensar lo indígena o el indio como centro de la identidad nacional del año 42, que es de José Alfredo Llerena, y también la serie de, digamos, la eclosión, por un lado, el grupo de Guayaquil, que recoge todo el tema del realismo social desde lo Montubio y también desde el indigenismo en la literatura con Jorge Cas en el año 34, y también, digamos, la explosión de artistas reconocidos a nivel internacional, como el mismo caso Guayasamín. Digamos que estas eran como las 4 fuentes desde donde iba fluctuando o donde iba de alguna forma reconectando esta idea de la invención del folclore, de cómo se iba conectando con distintas experiencias que venían desde estas 4, de alguna manera, mapa entre estos años que les estoy comentando. Pero, digamos, más allá de esto, este interés por el estudio de folclore estuvo ligado mucho al año 2007, cuando yo participé como curadora. Perdón, hay unas preguntas en el chat, pero no sé si... Perdón. Bueno, participé como curadora en una exposición que mencionaba Débora, que se llamaba Desmarcados, Indigenismo, Arte y Política, que era de alguna forma una exposición que intentaba dar una lectura histórica, contemporánea, que de alguna manera desplaza estas ideas del indigenismo en el arte, que pensaba la relación entre arte y política. Y recuerdo que en aquel entonces de esta exposición produjo muchísimas tensiones a nivel de experiencia curatorial, ¿sí? Por un lado, al mismo tiempo, esta exposición, tanto como dentro de la misma concepción de la exposición, la dinámica del trabajo al interior de la misma, así la puesta en escena de la misma y las complejas relaciones problemáticas que se establecieron con los distintos colectivos y comunidades indígenas, digamos, fue como un punto de quiebre de alguna manera a nivel local para pensar el problema justamente de la representación y también de lo que significaba hacer un proyecto de esa naturaleza en el espacio público. En este caso se presentó en el Centro Cultural Metropolitano en la ciudad de Quito. Yo fui parte de este equipo curatorial y mi papel en particular fue vinculado a la investigación histórica del tema del folclore. De ahí nace este artículo que les estoy haciendo mención. Y debo confesar que esta exposición marcó un antes y después en la misma manera en que yo concebía mi propia práctica curatorial, por un lado, y que muchas veces había estado ligada más bien al campo de la historia del arte, a pesar de no considerarme como una historiadora del arte, en mi caso más como una historiadora cultural. Y también que se había ligado a un tipo de práctica curatorial que aún todavía había priorizado y investigación historiográfica también, que había priorizado una serie de análisis todavía sobre grandes nombres de artistas, sobre obras emblemáticas, tal vez, y en este sentido, pensando netamente desde el folclore, quizás ciertos nexos con este mundo que aparecía como lo artesanal, ¿no? Y de pronto algunos procesos artísticos. Eh, pero poco a poco y a partir de la reflexión personal en la complejidad de lo que fue esta exposición y lo que representó, a la par yo estaba trabajando también en un sinnúmero de archivos y con algunos proyectos comunitarios, de museos comunitarios en particular, como el caso del Museo Tabalango y el Museo de la Moya. Habíamos trabajado con una colega mía con la que también hacemos temas de coleccionismo. Digamos, en el balance de estas dos experiencias, pues fueron apareciendo como muchas dudas y muchas problemáticas sobre qué es lo que realmente, en mi caso como historiadora, estamos haciendo cuando estamos investigando temas como el folclore. En este sentido, digamos, y ahora también en el trabajo que estoy haciendo aquí, para mi investigación el folclore siempre aparecía como un tipo de tradición selectiva e inventaba y activaba y se operaba en formas concretas en la realidad. Y también, como les mencioné anteriormente, generaba cierto tipo de comunidades emocionales que de alguna forma neutralizaban el conflicto desde la ideología misma del mestizaje, en tácticas pensadas desde ideas de superación, de civilidad, de progreso. Eso era como, ahora un poco ya empecé a percibir el folclore, ¿no? Y que este tipo de prácticas
se vinculaban a distintos campos económicos, a geografías incluso racializadas, en el sentido de que cierto tipo de folclore se establecía en ciertas geografías particulares, ¿sí? Y desde allí se operaban como consumos que eran vinculados a turismos enfocados en particular. Y ha pensado desde una perspectiva interseccional, es decir, desde una lectura que permita entender esa realidad histórica, que la problematice y en este caso nos ayude a mirar cómo podemos pensar interseccionalmente categorías de raza, de clase y de género. Nos permitía de alguna manera mostrar críticamente las formas en que aparecían y operaba el mismo privilegio blanco mestizo y cómo de alguna manera el folclore estaba, digamos, imbricado en estas formas de relacionamiento. Sí, de esto me voy a referir con ejemplos particulares de este material que fue parte de lo que presenté en esa exposición y aunque en ese inicio todavía no tenía como, digamos, todas las discusiones que ahora manejo por trabajar en un proyecto básicamente vinculado a problemáticas de raza y racismo, me parece que ahora tiene una coherencia mucho más grande el hecho de empezar a pensar cómo opera el folclore, como de alguna manera para estabilizar estas situaciones de conflicto, digamos, para neutralizar, ¿no?, la ideología, digamos, opera a la par de la ideología del mestizaje, ¿no? Para dar un ejemplo muy concreto de esto, hace la semana pasada terminó un paro que fue muy violento en Ecuador. Justamente cuando me reuní con Yauri y con Angélica hablamos justamente del paro porque estuvo casi 18 días el país parado. Hubo una violencia brutal, fue organizado por el movimiento indígena, pero el Estado manifestó una violencia brutal contra las comunidades y gran parte de las expresiones racistas que aparecían en las webs, en las redes sociales, sin número de expresiones racistas, una de las cuales me llamó la atención eran las menciones que se hacían al folclore con relación a las comunidades indígenas, ¿no? De hecho, había una fotógrafa que decía que ella prefería mirarles a la fiesta del Inti Raymi y tomar fotos de la fiesta del Inti Raymi, que eso es lo que deberían hacer los indios prácticamente, ¿sí? En vez de estar metiéndose en luchas políticas, más o menos esa era su razón, ¿no? Y allí es donde uno encuentra cómo de alguna forma este folclore, esta idea de folclore siempre está llena de afectos racializados que lo que hacen siempre es mantener esa diferencia racial como o mantener esas ideologías raciales dominantes. Entonces, un poco para volver al tema, históricamente hablando, desde el año 44 al 64 que yo trabajo en la exposición, hay como estos nexos básicos fuertes entre la idea del folclore y la idea de la artesanía indígena en relación hay varios casos, por ejemplo, en el caso del Congreso Interamericano, o siempre se hacía el Congreso y se presentaba digamos, una exposición organizada por los artistas a la par del Congreso. Encontramos también este tipo de publicaciones, por ejemplo, de arte popular del Ecuador, que eran de los folclorólogos de estos artistas de la época, unas del 65, las otras del 70, que hacían una serie de trabajos de campo y se metían en distintas áreas y de alguna manera recogían como los datos de ese arte popular, ¿sí? y lo publicaban. Y también estos ejercicios de los mismos artistas, estos son todos de los años 60 y 60 en general, donde se publicaban los cuentos folclóricos del Ecuador y había una fuerte presencia en particular del dibujo como una fuente de inspiración, como quien dice, o más de inspiración diría, como del recoger la data que se generaba en el campo de trabajo, donde aparecen esta figura de estos informantes. Hay toda una suerte de procesos de traducción que vienen de ese lugar, donde claro aparecen los informantes, pero los informantes no tienen nombre, o quizás apenas tendrán un nombre, pero no tienen un apellido, pero son reconocidos como tales. Entonces, por eso hablaba que el folclore
el folclore siempre tiene prácticas concretas de representación de los sujetos, y estas prácticas concretas son prácticas vinculadas a formas racializadas y además apegadas específicamente a entender también esto como órdenes raciales específicamente ubicados en contextos geográficos específicos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, estas son representaciones de las figuras de los informantes de los años 62, de estos artistas, cómo lo realizaban, que me parecían problemáticas en cuanto y en tanto, y aquí voy a explicar el caso, por ejemplo, de Olga Fisch, que ella era una mujer emigrante húngara que trabajó muy de cerca con las comunidades, y que además también se le menciona en el país como es una de las responsables del tema del folclore, también de introducir el concepto como tal. Y ella también consideraba y decía, bueno, yo más o menos no voy a leer la cita completa, ¿no? Pero ella se refiere, por ejemplo, a los tejedores de guano de una pequeña ciudad en el país, del centro del país, donde decía que ella más o menos les enseñaba, ¿sí?, la guía técnica cuadriculada, pero que después ellos le copiaban, ¿sí? Le copiaban los modelos, y después ella decía, pero yo me inspiré en lo que ellos hacían y yo podía adaptar y transformar y así trabajar los modelos, y después ellos me copiaban, decía Olga Fisch en el año 85 en una de sus memorias, ¿no? Y también los artistas trabajaron muchísimo en algo que se llamaban misiones artesanales, que eran básicamente formas de tutelaje artístico en exposiciones, y lo que les mencionaba, diarios de campo, y casos como el de Jan Schreuder, que además fue también criticado, pero donde se decía que él, en este sentido tutelaje artístico, él les enseñaba a pintar, ¿sí? O les enseñaba, por ejemplo, a los indígenas de Otavalo a pintar bajo su dirección, ¿no? Entonces hay como este tipo de registros muy desde el mundo del folclore, ¿no? Y en este contexto me parecía pertinente, y no quiero tomarme mucho tiempo, también presentar cómo en cambio la obra de los artistas, si tomaba estos referentes venidos digamos, de sus exploraciones o sus investigaciones, y entraban directamente a ser parte del relato de la historiografía del arte. Entonces ahí vemos como hay toda una serie de problemáticas vinculadas a entender cómo ese folclore estaba siendo parte de esta ideología dominante mestiza, sí, blanco-mestiza, y como de alguna manera también era parte de una serie de prácticas que se iban articulando espacios específicos como tal, ¿no? Aquí ustedes por un lado ven estos manuales de las formas de teñir, y por otro lado, que además eran muy populares en la época. Tengo más ejemplos de eso, pero no quisiera detener mucho por el tiempo. Pero bueno, en todo caso, esta era un poco la discusión que yo quería enmarcar. Entonces, básicamente, y con esto voy a ir cerrando, me interesaba en este contexto entender que el diálogo aquí propuesto con los colegas artistas indígenas responde más a la necesidad de repensar las prácticas artísticas en una densidad histórica mucho más compleja. Por esto este diálogo con Yauri y Angélica supone no solo una movilización o visibilización de voces o cuerpos generalmente relegados a los márgenes, tanto en las maneras en las que ha operado las representaciones sociales, como en este caso concreto que estoy enseñando el folclore, sino también en las formas de producción del conocimiento. Hablar con y no por supone un ejercicio que permite abrir puentes de reconocimiento de las formas de opresión que han generado desventajas acumulativas. En este sentido, la visibilización logra volcar el centro de enunciación con un motor en la reflexión, es decir, en la autorrepresentación mismo, además de permitirnos adentrarnos a procesos de desaprendizaje, como es mi caso, ¿sí? En el caso de la disciplina que yo ejerzo, que es la historia, y que ha sido fundamental en mi proceso. La idea del desaprender es fundamental, incluso en las maneras de cómo elaborar las preguntas al pasado, desde qué lugar, desde qué mirada, con quién, desde dónde, hasta cuándo. Y sí creo que es importante decir que en el contexto ecuatoriano actual, del cual acabamos de vivir un paro que duró más de 15 días, del que les estaba contando, con una actuación violenta y represiva, sumamente represiva por parte del Estado hacia el movimiento indígena,
nos busca preguntarnos sobre la desigualdad, el ejercicio de pensamiento crítico focalizado o enmarcado dentro de lo que se llama justicia social. Con mis compañeros artistas, la última vez que nos vimos, la semana pasada, incluso nos preguntamos por qué en esta charla también no están los artistas afro de mi país, y también que desde esas ausencias también podríamos explorarlos, y por eso considero que hay mucho camino por delante. Entonces, para terminar lo mío, pues le voy a dar la palabra a Angélica. ¿Sí? Buenas tardes, sí. ¿Quieres que comparta yo el PowerPoint o tú? Yo voy para seguir. Gracias. Ya. Me avisan si es que ya se está. Sí, ya se ve. Ya, bueno, un poco para unir el tejido de esta parte introductoria que habló Malena. Bueno, desde el punto de vista más desde la práctica artística, pensaría que todas esas clasificaciones y categorizaciones que se han mencionado, ¿no? Sobre el folclore, sobre el arte indígena, sobre las artesanías, sobre esas denominaciones al mismo indígena, sobre cómo se denominaron como campesino o clase obrera. Han sido clasificaciones y categorizaciones que se han inventado estratégicamente, ¿no? Con la intención de difuminar toda esa nominación que fue dada con el aparecimiento de la República, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí como que se ha ido construyendo unas identidades distanciadas a las formas de pensamiento filosófico de pueblos y nacionalidades del Ecuador, ¿no? Un poco para dar esa introducción, ¿no? Que son categorías que siempre se están volviendo vigentes, ¿no? No se han superado y que también siempre están como tema de debate, ¿no? Esas denominaciones, en mi caso, por ejemplo, que me sitúen dentro del arte indígena, también puedo hacer como una reflexión crítica, ¿no? O sea, ¿por qué esas denominaciones? Bueno, más adelante un poquito estaré como abordando esto, ¿no? Pero era un poco para unir el hilo con lo que Malena decía, ¿no? Bueno, en mi práctica artística han sido como varios intereses, ¿no? Los que me han llevado justamente a pensar esto del cuerpo, la imagen y el ritual, ¿no? Que son como mis 3 puntos, los que más he trabajado, los conceptos que más he trabajado, ¿no? De pronto venía haciendo una década, digamos, haciendo arte, y de pronto estaba como docente, ¿no? Docente en la misma universidad que había estudiado, entonces yo no había estudiado pedagogía, también habían como otras maneras de aprender y de enseñar, ¿no? En estos contextos andino-amazónicos, entonces creí como que era pertinente porque había una similitud, digamos, en cuanto a este contexto ritual en la práctica, como más de las culturas orales, se veía una similitud, digamos, en ese tratamiento de la imagen, ¿no? En el campo del arte y en el contexto ritual, y también esa relación con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo y la imagen, ¿no? Entonces, por eso fue como yo fui anclando todas estas concepciones, tanto desde el campo del arte como desde un contexto más cultural. Y es desde ahí donde parto, ¿no? Para hablar justamente, ¿no? Que esas concepciones, digamos, desde el otro lado, desde un contexto cultural andino-amazónico, hay unas concepciones específicas sobre el cuerpo, ¿no? No se habla de ese cuerpo individual, no se habla desde como el ser humano como el centro de todo, ¿no? Sino más bien se habla como un individuo plural, ¿no? De todas esas conexiones simbólicas de esos cuerpos, ¿no? Que pueden ser los árboles, los bosques, los ríos, otras personas, las piedras, estos materiales que tienen personalidad, ¿no? Como la arcilla, como las hojas del plátano y muchas otras, ¿no? Entonces,
digamos que se piensa intrínsecamente esta concepción del cuerpo. No hay esa individualidad, digamos, que nos plantean desde el otro lado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay también unas relaciones, ¿no? Unas relaciones del cuerpo y la imagen. Hay unas concepciones, digamos, o hay unos significantes de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Se habla mucho de las tres pachas. Bueno, digamos que la pacha o la dimensión donde estamos viviendo la vida cotidiana, tenemos una cierta relación con la imagen, ¿no? Que cómo observamos, cómo describimos y cómo abordamos esas imágenes, ¿no? Al momento que nosotros estamos de cuerpo vertical, ¿no? Pero cuando nuestro cuerpo se relaja y está en un cuerpo, el cuerpo está de manera horizontal, ¿cuáles son nuestras relaciones, ¿no es cierto?, con esas imágenes, ¿no? Que están en los sueños y en las visiones, ¿no? Entonces, de esa manera hay unas formas de representación también ya dentro de las artesanías o el arte, como se llame. Hay unas representaciones que tienen una lógica específica, ¿no? Del mismo modo, hay unos principios masculinos y femeninos, ¿no? Digamos que las culturas orales, tanto andinas como amazónicas, su forma de construir pensamiento viene de las imágenes, ¿no? Las imágenes que están en los sueños, en las visiones, ya sean tratadas desde las plantas o incitadas desde las plantas, ¿no? Pero hay que pensar también en estos principios masculinos y femeninos, ¿no? O sea, si no todos tienen como la conexión, digamos, ¿no? Hay un cierto adiestramiento y por ello hago como ese diálogo, ¿no? Con el contexto ritual, no tanto con la vida cotidiana, pero que sí hay una relación, digamos, con cómo se representa, ¿no? Cómo se traduce todos estos procesos de traducción de la imagen, cómo se interpreta ya en la pacha, en la vida cotidiana y cómo se representa, ¿no? Para que ese mensaje o ese texto que se escribe en la cerámica, en la piedra o en la danza, cómo se vuelve también un símbolo, ¿no? Un símbolo que se pueda repetir, representar, pero también que es una manera de dar continuidad, digamos, al conocimiento, ¿no? Entonces hay unas formas de representar, ¿no? Hay unos tiempos, hay unas lógicas específicas en esta relación de la imagen y el cuerpo, ¿no? El cuerpo entendidas como justamente les hablaba de ese individuo plural, ¿no? No hay como esa distancia que les hablaba, ¿no? Entonces, partiendo, digamos, de esas nociones, ¿no? De esas nociones de la concepción del cuerpo, de esta concepción, digamos, de la imagen, o sea, de dónde parte o cuál es el principio de dónde se parte para decidir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, las imágenes que se nos presentan en los sueños o en las visiones, en qué momento del día son comentadas, eso también tiene importancia, ¿no? Entonces, como hay muchos procesos de traducción durante el proceso que se tiene del sueño al momento que se narra, que es la historia oral en la mañana, a través de qué otra herramienta se cuenta, ¿no es cierto? El relato no es únicamente el relato, sino es a partir también de una ingesta de una planta, ¿no? Al momento de relacionarse con esos otros cuerpos que les había mencionado, ¿no? Entonces vienen varios procesos que en la mañana justamente se toman esas decisiones, ¿no? Son tan importantes las imágenes de los sueños y las visiones como para decidir en el plano de este plano cotidiano, digamos, ¿no? Entonces estas imágenes están, desde el pensamiento andino amazónico se dice que vienen justamente de donde está la energía liviana, ¿no? Que es el Hanan Pacha, el arriba, ¿no? Entonces se habla mucho que cuando se amanece, digamos que hay una relación de todas las pachas, digamos, ¿no? Y por ende son tomadas en cuenta, son importantes estas imágenes presentadas en los sueños, ¿no? Del mismo modo, ¿no? Cuando ya se representa. Angie, no están pasando las diapositivas. Ay, perdón. Voy a dejar de compartir. ¿Quieres que comparta yo? Porque no pasan las diapositivas. Ay, perdón, ya, sí, dale.
Sigue, sigue. Y me dices dónde pongo ok. Bueno, vayamos nomás desde el principio, ¿no? Perdón, y por ahí pueden poner también con ahí está. Ya, bueno, voy a hacer un resumen rapidito, ¿no? De lo que ya hemos hablado. Entonces les decía que mis puntos principales y por el cual me interesaron, ¿no? Justamente por la enseñanza en el arte, digamos, en la formación artística, que yo no había sido formada en este ámbito. Les decía que me interesó justamente abordar estos 3 puntos específicos, que es el ritual, el cuerpo y la imagen, por la similitud, ¿no? Porque en el campo del arte también hay un tratamiento de esto, ¿no? Se puede decir que hay formas de representación en el arte sobre el cuerpo, ¿no? También hay un tratamiento con las imágenes y el ritual sería de una manera como un tanto metodológica, digamos, ¿no? Entonces les decía que la concepción del cuerpo en estas culturas orales andino-amazónicas deviene justamente de pensarse como individuos plurales, ¿no? Como individuos intrínsecos con la suma de todas esos otros cuerpos, ¿no? De los árboles, de los ríos, de la arcilla, de las piedras, de ciertos sonidos, ¿no? De la neblina, del arco iris, ¿no? Entonces ahí hay una concepción que tiene otra lógica de pensar el cuerpo, ¿no? Le puedes pasar. Del mismo modo, ¿no? Les decía que también hay una relación entre el cuerpo y la imagen que se daba quizá en la vida cotidiana o en esta pacha que les decía, que hay una relación específica, digamos, que cuando estamos de cuerpo vertical o caminando, nosotros tenemos una concepción de esa imagen, ¿no? O recordamos ciertos fragmentos que son como ficcionales, ¿no? Pero también hay otra relación con la imagen, ¿no? Con el mundo de los sueños o las imágenes presentadas en los sueños que tiene que ver justamente con esa posición del cuerpo, ¿no? Que ya no es la vertical, ¿no? Entonces, principalmente las formas de construir pensamiento en estas culturas devienen justamente de procesar, ¿no? Hacer este proceso del relato, de la traducción, de la interpretación y también de la representación, ¿no? Como es en el caso de los objetos que ya se van trabajando. ¿Qué puedes pasar? Entonces también les decía que no es lo mismo que una mujer o un hombre tengan los sueños específicos, ¿no? Hay una interpretación, bueno, eso es como un campo muy aparte. ¿Le puedes pasar? Sí, también le puedes pasar, ¿no? Estas ilustraciones son un tanto pedagógicas, digamos, ¿no? Como para entender esas relaciones que tenemos con el cuerpo, ¿no? Y de cómo el cuerpo también puede, no solo los objetos que se materializan a partir de la manufactura, se pueden utilizar esta información específica, ¿no? O sea, cómo se relaciona, digamos, ciertos animales con ciertos procesos naturales, ¿no? En el caso de la serpiente es muy representada porque hay una relación, digamos, con el movimiento galáctico. También hay una relación con la rotación, digamos, del Sol, con los traslados de las fases lunares de la Luna, ¿no? Entonces, por eso también hay una representación del símbolo, ¿no? Tanto en el cuerpo, tanto en los tejidos, en la cerámica, en los petroglifos, hay una información específica a manera de textos, ¿no? Le puedes pasar. Entonces también lo que les hablaba, ¿no? Que hay unos principios masculinos y femeninos en todas estas concepciones y hay unos soportes también, ¿no? Es decir, no tiene el mismo significante que se trabaje en unas piedras o en unas piedras que se llaman abuelas, ¿no? Que son como el corazón de la piedra, o no es lo mismo que se trabaje en una piedra más cuárcica o silícica, ¿no? Como es en el caso de los petroglifos, que son estas inscripciones. También el trabajo que se hace en la cerámica,
o cuando ya se queman los objetos, hay una información específica de estos principios masculinos y femeninos. En el caso de los cuencos o en el caso de los silbatos, ¿qué espacio debe contener estos espacios, ¿no? De igual manera, las formas que son antropomorfas o antroposomorfas también tienen una conexión específica, ¿no es cierto?, con estos principios masculinos y femeninos, ¿no? También a la hora que se recoge, digamos, los materiales, ¿no? Cualquiera de los materiales mencionados se está pensando en una hora específica de recolección, ¿no? Entonces todos adquieren una lógica de los principios, de las concepciones y sobre todo sobre el pensamiento filosófico en general, ¿no? ¿Le puedes pasar? Entonces, de ese modo hay como unos procesos, digamos, ¿no? Unos procesos específicos que se dan en estos contextos, ¿no? Y que son signos culturales específicos. Ahora, ¿cómo estos signos, digamos, cómo se trasladan a otros lugares? ¿Por qué se trasladan? Porque también hay una conexión, digamos, un tanto tensionada, ¿no? En mi caso, digamos que no me sentía bien con estos conceptos del arte o cómo se pintaba, no sé, un bodegón, esos objetos que no habían una relación, digamos, con lo que se estaba representando, dibujando, ¿no? Entonces, por ende, fui como pensando cuál es la intención, digamos, de esa copia, ¿no? Al momento que yo copio ciertas frutas con una mímesis del color, con una mímesis de la sombra. Entonces también ahí hay una reflexión en donde me pareció importante incluir la estructura del ritual, ¿no? Esta estructura de ritual me permitió justamente comprender cómo abordar esas imágenes, ¿no? Cómo abordar esas concepciones del cuerpo, cómo entender esas dinámicas espaciales, ¿no? O sea, cómo hago el montaje o cómo hago que funcione una obra específica en un espacio específico, que ya no era en un contexto cultural, ¿no? Que ya no hay unos signos culturales específicos para una comunidad cultural específica que la entienda, ¿no? Sino cómo hacer que estas formas de representación ya se tornen un tanto políticas porque, sí, le puedes cambiar, porque adquieren otros significantes, digamos, al momento que se trasladan estas prácticas culturales, ya no hablando como desde estas unidades simbólicas, hay unas lecturas, digamos, ¿no? Como que ciertas acciones dentro del campo del arte son vistas como prácticas ancestrales, ¿no? Entonces, hayan habido también unas críticas en donde me decían, por ejemplo, ¿por qué sigues reproduciendo ciertos rituales en el campo del arte? O sea, ¿qué significan, no? Y ahí hay también unas críticas como que se ponen unas distancias temporales, ¿no? Como que no fuésemos unas culturas vivas, ¿no? Que estamos viviendo simultáneamente en esta contemporaneidad también, ¿no? Y a eso es lo que me refería, esas clasificaciones y categorizaciones, ¿no? Sobre el folclore, sobre las artesanías, sobre el arte indígena, ¿no? Hay unos ciertos desplazamientos porque ¿quién lo nombra también, no? O sea, ¿quién lo nombra? Si es que lo nombra un administrador de la cultura o ciertas instituciones que administran la cultura, tienen unas intenciones sobre por qué califican de ese modo al arte indígena, ¿no? ¿Por qué separarle del arte contemporáneo, ¿no? Entonces ahí hay también unas intenciones y por ende, ay, perdón, pensé que estaba cambiando, le puedes cambiar. Por ende hay como todas unas, el que produce, digamos, no tiene esa conciencia de entrar en esos debates, ¿no? Pero sí son necesarios porque digamos que hay unos presupuestos generales para el arte contemporáneo y hay un mínimo y quizás nulo o casi nada para el arte indígena, ¿no? Entonces también esas denominaciones, ¿quiénes las utilizan? Y para qué también tienen unos objetivos, ¿no? En el caso particular mío y quizás de algunos colegas artistas indígenas,
esa autodefinición y esa autorrepresentación que hemos venido haciendo por décadas tiene una postura política también, ¿no? Porque hemos reflexionado sobre el rol del arte y el rol del artista, ¿no? Que también son parte que nos pueden ayudar o colaborar, digamos, ciertos lenguajes del arte para apoyar unas agendas políticas un poco más grandes, ¿no? Le puedes cambiar. Entonces, de aquí es donde parto yo para hablar justamente qué es lo que puede trasladarse como símbolo, como signo cultural al campo del arte, ¿no? Y qué es lo que está empujando a nivel de pensamiento filosófico, ¿no? ¿Qué se está construyendo? Le puedes pasar. Entonces, digamos, ¿no? Que también parto de una reflexión crítica sobre la materialidad, ¿no? Ahí en mi formación artística, digamos, habían como unas especificaciones sobre el material, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la escultura, que se trabajaba mucho en los materiales nobles, qué sé yo, en la piedra, en el mármol, en el yeso. Entonces, también desde mi formación artística fui pensando justamente cómo hacer que se vuelque todo ese discurso, ¿no? Esos conceptos inamovibles que estaban ahí, que no nos permitían también circular las obras, ¿no? Que éramos como desplazados como del tiempo y también del conocimiento, ¿no? Y cómo hacer que esos aportes sean aportes significativos para el pensamiento universal, ¿no? Entonces me ha interesado mucho hacer este tipo de esculturas que devienen del tejido, de la cerámica, y con formatos súper grandes, ¿no? Y he estado exponiendo en lugares diferentes, ¿no? En varias ciudades. Esta obra, por ejemplo, creo que la reproducí como 4 veces. Sí, es una escultura sonora, perdón. Les cuento cómo nace esta escultura, ¿no? Esta escultura inicialmente, sí le puedes retroceder, ¿no? Inicialmente la imagen anterior, sí, ahí está, justamente está tejida en la selva, ¿no? Es en Puerto Napo, en la Amazonía de Ecuador. Entonces, esta escultura, bueno, ustedes verán que sí es más o menos, ¿no? Es aproximadamente, tiene 8 metros, pero así para que entre en el museo tocas decir que tiene 600 por 200 centímetros, ¿no? Bueno, tiene un tejido de una planta específica que se llama lisam, ¿no? Esta planta crece en los pantanos, ¿no? Y bueno, ahí hicimos como una documentación. Esto no es que voy y talo el lisam, ¿no? Sino hago una documentación en donde me comprometo a plantar, ¿no? Todo lo que he recogido me comprometo en plantar nuevamente, ¿no? Le tejo, es un objeto referencial, ¿no? En sí, tiene una referencia de un objeto que sirve para pescar que se llama wami, ¿no? Es un objeto pequeño, dependiendo el pez que se va a pescar, pero en este caso yo le hago como de este tamaño. Una vez que se terminó de tejer, lo que hago es grabar sonidos, ¿no? Adentro y afuera. Me coloco con una grabadora y empiezo a grabar en ciertos días, ¿no? Al amanecer, en la noche, en el día. Es como que capturo el paisaje sonoro, ¿no? De varios días, y esto no me interesa mucho la edición, ¿no? La estética en la edición, trabajarle mucho, sino es un audio en bruto en donde digamos que en la selva este objeto está utilizado como para receptar el sonido, ¿no? Como para captar el sonido, el paisaje sonoro. Y en la ciudad, ahí sí le puedes pasar. En la ciudad lo utilizo como una especie de amplificador, ¿no? Ahí es donde suena justamente, ahí sí utilizo un amplificador pequeño en el fondo, en donde las personas pueden entrar por esta parte más ancha y se van como doblando el cuerpo y hasta pueden acostarse para escuchar el sonido, ¿no? Principalmente sí, la escultura tiene 2 orificios, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque uno no piensa a veces como para todos los públicos, ¿no? Había un
un jardín de infantes que estaba cerca, ¿no?, de una de las exposiciones que hice en Quito, y me habían pedido el permiso si pueden entrar, ¿no? Y era justamente para eso estaba construido, ¿no? Es un penetrable en donde los niños tenían miedo de entrar por la boca más ancha, que tenía 2 metros, ¿no? Y entraban por la pequeña, que tenía 60 centímetros. Sí, por los 2 orificios podían entrar, ¿no? Sí, el olor de la fibra. La planta también tiene una cuestión específica, ¿no? Como mucho también de mi práctica como más cultural viene justamente de hacer la cerámica, de hacer los rituales de la limpia, que son rituales de sanación con plantas, con sonidos y danzas. Entonces me interesaba mucho, ¿no?, utilizar esa tecnología. Las plantas justamente del ISAM crecen en los pantanos y tienen mucha información del agua, ¿no? Me interesa estos tallos que conserven mucho el agua y el agua haga resonancia con la gente que pase o ingrese a esta escultura, y que haga resonancia con el agua de los cuerpos, ¿no? Mucho me gusta trabajar, me interesa trabajar esas tecnologías de estos rituales de la limpia, ¿no?, que son rituales de sanación, ¿no? Entonces ahí hay como muchas capas simbólicas, digamos, ¿no?, en la traducción de ciertos rituales, ¿no? Le puedes pasar. Este es un detalle de la boca pequeñita. Son algunas imágenes de otros espacios que le expuse en Guayaquil, en Quito. Y bueno, esta es otra, ¿no? Es otra obra del mismo modo que utilizo mucho el símbolo, la cerámica. Este espiral está construido con hojas de guayusa, que son unas hojas... A ver, bueno, luego, son construidas con hojas de guayusa y unos cuencos cerámicos, ¿no? Los cuencos cerámicos tienen un poco de representación de la piel de la serpiente, y los cuencos que están boca arriba contienen varios niveles de agua, ¿no? Entonces me interesa mucho en este caso trabajar ya no ese significante de dibujar, ¿no es cierto?, como nosotros hemos dibujado los símbolos en la cerámica, esa repetición que se nos inscribe en el cuerpo como símbolo, sino más bien como todo el cuerpo hacer esta inscripción, ¿no?, este recorrido de este símbolo, ¿no? Entonces me interesa mucho esas, como les decía, ¿no?, esas unidades simbólicas del ritual trasladadas al campo del arte. ¿Le puedes pasar? Estos son detalles, ¿no? Detalles de las mocahuas o los cuencos cerámicos, estas hojas. Esta es otra de las obras, ¿no?, que se denominó, es un canto más que el título de la obra, ¿no? Es un canto que se repite. De igual manera, ¿no?, utilizo la arcilla de ciertas huacas. Las huacas son lugares sagrados, ¿no? Principalmente a mí me ha interesado trabajar donde hay lugares específicos, digamos, en donde habita la boa. Me gusta como tomar la arcilla de ahí porque me parece que son como lugares sagrados. Del mismo modo utilizo piedras volcánicas, hago varios cuencos de diferentes tamaños justamente para provocar ciertas, le puedes pasar, ciertas... rituales, digamos, ¿no? Esos son los objetos sonoros que trabajo. Le puedes pasar también. Y esas son las formas, ¿no?, de cómo instalo las obras, ¿no?, que tienen que ver con esos posicionamientos, ¿no?, que viene la información justamente de esa repetición del símbolo, ¿no?, porque utilizo esta forma del diamante, como distribuyo espacialmente los cuencos más grandes, los más pequeños, donde sitúo los objetos sonoros. Le puedes pasar. Y cómo hago que funcione el ritual, ¿no? Invito a varias mujeres
que no necesariamente están como adiestradas, digamos, en este oficio, digamos, de los rituales de sanación, pero hay como una conexión en ese instante. De pronto a veces les llamo una hora antes o media hora antes y solo suena, o sea, resonamos ahí. La intención de esta obra, por ejemplo, era como visibilizar tecnologías de sanación que no necesariamente se utilizan, digamos, en todos los elementos del contexto ritual, ¿no? En este caso, hicimos un ritual sonoro en donde en estos cuencos de diferentes medidas o volúmenes contenían agua, ¿no? Entonces, del mismo modo, se pretendió desde el sonido activar el agua y hacer como una especie de conexión del agua de los cuencos con de los cuerpos, ¿no? Puedes pasar con la gente que había asistido ahí. Intentamos hacer eso y bueno, en los espacios de silencio, ahí en las piedras volcánicas, en estos cuencos de piedras volcánicas, había incluido unos pequeños micrófonos en donde en los silencios de estos micrófonos grababan los sonidos, digamos, de la vibración del agua, ¿no? Le puedes pasar. Sí, eso es como de ese día, ¿no? Y entonces de esa manera en algunas obras he ido incluyendo, ¿no? El ritual, a veces rituales de agua, rituales de fuego, en este caso es como el término interculturalidad que se puso muy de moda, como desde una concepción o una práctica más ideológica que en la misma practicidad, digamos, ¿no? Pues pasarle. Y le iba como instalando de ese modo, ¿no? Cómo hacer que funcione un término que había hecho este ritual quemándole y cómo funcionaba un término en lengua, ¿no? Y cómo cobraba sentido esos dos textos arriba y abajo. Esa también tienen como unas connotaciones en el momento de instalar, ¿no? Que no tienen como mucho esa lógica de la museografía, sino más bien esa lógica de hablar de estas pachas, ¿no? De esos espacios, dónde están situados estos conceptos, ¿no? Pues sale. Y como les decía, ¿no? A mí me ha interesado de varias maneras estos conceptos, ¿no? Revisarles o profundizarles estos conceptos, quizás primero para entender las maneras de aprender y enseñar en esos contextos, ¿no? Pero también el por qué repetir el símbolo, ¿no? ¿Por qué ahora repetir el signo en todos estos ámbitos que les hablaba, ¿no? Que puede ser en la danza, en la pintura facial, en la cerámica, en la piedra, en las mismas artesanías, en los tejidos, te puedes pasar. Que son categorizados de algún modo, ¿no? Justamente otra vez volviendo a ese término, ¿no? Que son folclorizados, que son vaciados de sentido. A veces hay como unos presupuestos, digamos, del Ministerio de Cultura, en donde ellos son los que determinan en qué momentos, en qué fechas del año se quieren hacer ciertos eventos, ciertas festividades o festivales, digamos, relacionados con pueblos y nacionalidades, ¿no? Con prácticas culturales de pueblos y nacionalidades, sin tomar en cuenta que hay también unas fechas específicas, ¿no? De los traslados lunares y solares, dependiendo de las culturas que estén practicando esto. Entonces ahí también hay como, o sea, de ese modo se folcloriza, ¿no? Se vacía de sentidos de estas prácticas y estos sentidos. Le puedes pasar. Entonces, quizás las maneras como se ha pensado desde mi punto de vista es como repetir el símbolo, ¿no? Repetir el símbolo hasta que hay una memoria del cuerpo, hasta que el cuerpo asuma esa memoria, ¿no es cierto? Que está como una conexión, digamos, ¿no? No porque hayamos olvidado de hacer, sino porque es una cuestión orgánica que viene de la naturaleza, porque esos símbolos son traducidos a base de las observaciones justamente de las transformaciones de la naturaleza, ¿no? O de los procesos naturales. Pásale, por favor.
Entonces, estas son como una serie de imágenes que he ido como revisando de cómo se han visto, ¿no? Cómo se ven estas mismas danzas rituales, estas mismas rituales de ofrenda o de agradecimiento, cómo se ven en unos contextos específicos más culturales y cómo se ven fuera de estos espacios, ¿no? Y en otras fechas específicas, ¿no? Ahí es donde cabe justamente este término, ¿no? Folclorizar, el folclore. Se habla mucho en este término, ¿no? Pero no se entiende bajo qué lógicas, ¿no? Cómo funcionan, ¿no? En estos espacios, cómo funcionan, ¿no? Y por eso creo que mi punto, digamos, es justamente repetir el patrón, porque hay unos patrones específicos, ¿no? En todos los actos, en todas las prácticas rituales, ¿no? Y que están intrínsecas ahí. Sí, pasa. Entonces, digamos que en el campo del arte, o sea, no solo esas unidades simbólicas pueden provocar esa apropiación del símbolo, ¿no? Sino están en todos los gestos corporales, ¿no? Algunos talleres que se han dictado que tienen que ver con el baile, con unir varias generaciones para que vayan entendiendo esos movimientos de estas generaciones que ya están desapareciendo, a partir del canto también, hablar del canto orgánico, ¿no? Cómo se traduce el símbolo en el canto, cómo se traduce en las historias, ¿no? En el caso de las señoras que está en esta fotografía superior derecha, ellas empezaron a relatar, superior derecha, las que están mostrando como los hilos, hicimos un ejercicio de relato, ¿no? Habíamos dado bueno, no tanto, les dimos unos ovillos de lana, ¿no? Y ellas iban determinando el espacio, ¿no? El espacio del relato, iban anudando, iban haciendo de colores y qué es lo que relataban ellas también. También es importante saber, ¿no? En contextos que están como un poco alejados de estas culturas orales, ¿no? Cómo funcionan esos patrones y cómo ellas determinan que deben ser mostrados, ¿no? Se ha trabajado con algunos, con públicos diversos, digamos, ¿no? Con todos estos, con el sonido que viene del canto orgánico, con los silbatos, con el gesto del cuerpo, con el relato, y creo que eso es como lo importante, ¿no? En mi caso, sobre todo, ¿no? Eso sería. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Dani. Yauri, ¿quieres compartir tú? Me comentan solo si se ve, por favor. Sí, ¿Está bien? sí, sí se ve. Sí, ¿Y si está pasando? sí, sí. Bueno, primeramente quisiera comenzar, pues, agradeciendo la invitación, ¿no? De Malena, en este caso, Malena Bedoya, que no creo que fue coincidencia, nos hemos encontrado en algunos momentos muy bonitos en algunas partes y tenemos el gusto de haber sido invitados a compartir este diálogo. Gracias, Angélica, también por lo que se ha compartido y pues al espacio en general con todas las personas presentes, pues de poder compartir ciertas experiencias. Yo voy a intentar igualmente, la intención era no presentar un poco de lo que se viene trabajando y desde ahí también las reflexiones que van surgiendo, ¿sí? Lo he denominado prácticas y experiencias de arte e investigación, ¿sí? Creación de conocimiento artístico y me interesa comenzar y dialogar siempre con la imagen. Esta es una imagen, sí, de inscripción, ¿no es cierto?, de nacimiento acá en el Ecuador. Sí, quiero comenzar a reflexionar de forma crítica a partir de ellas, ¿no? Y a partir también del legado familiar, una historia reciente. Sí, mi hermano mayor, pues, en 1978 no pudo, o mis padres no tuvieron la oportunidad de inscribir un nombre en lengua originaria dentro de el registro civil del Ecuador. Es decir, desde ahí vemos cómo existen ciertos
ciertos procesos estructurados, institucionalizados de negación, blanqueamiento y despersonalización. Es decir, tuvieron que ponerle Álvaro Muenala y no Inti Muenala. Toda la vida le llamaron Inti Muenala, ¿no? Y no lo pudieron inscribir en el registro civil con su propio nombre, o con un nombre que estaba relacionado a su lengua, a su identidad, a su tradición. Ya solo después de 18 años, pues tuvo la oportunidad de cambiarse de nombre e inscribir su nombre en lengua originaria, ¿sí? En ese sentido, pues justamente quiero empezar la reflexión desde ahí, ¿no? Esas pretensiones unidireccionales que buscan establecer parámetros de legitimidad. Es decir, es legítimo solamente nombres ya oficializados cristianos y no otros que vienen y tienen justamente una, como decía Angélica, ¿no es cierto?, esta continuidad en los entornos culturales. Y en este sentido, las luchas continúan en distintas esferas sociales por existir, estar, crear, imaginar y ser. ¿Sí? Como para arrancar un poco la producción artística, ¿sí? Presento una obra mía del 2016. Yo me formé como artista plástico en un instituto de artes plásticas, Daniel Reyes, ¿sí? Y unas experiencias de allí justo es que uno empieza a hacerse preguntas en los procesos de formación, ¿no? Y relacionándolo mucho a las categorías que se están trabajando la tarde de hoy, pues dentro del campo del arte, todos los docentes, ¿no es cierto?, nos compartían todos los ismos o las vanguardias o todo era considerado arte, pero todo lo que venía de los pueblos indígenas era catalogado artesanía, folclore, cultura material u otras cosas que no eran necesariamente arte o no estaban dentro de los circuitos de legitimidad del arte, ¿cierto? Entonces, me quedaron ciertas sospechas. Sospechar que en los espacios académicos de formación en artes excluyen referencias de prácticas y productos creativos de los diversos pueblos indígenas. Es decir, no había un reconocimiento del arte o como arte a las prácticas de los pueblos indígenas y menos existían referentes, es decir, siempre hablar de los grandes referentes que han sido replicados y replicados por una, digamos, un poder ahí dentro del conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, la obra que planteo, desenmascarar estrategias sesgadas de construcción de conocimiento, comportamientos, relaciones e imaginarios, aquí encuentro como unas pequeñas fisuras en la práctica artística pictórica, es decir, siento que los medios de comunicación son medios que empiezan a construir estereotipos que no pertenecen y no están anclados a nuestra memoria histórica, ¿no es cierto? Es decir, nos anestesian. Si esta obra se llama Anestesia de la Creatividad y todos los patrones, todos los estereotipos, todas las representaciones que se construyen en los medios están totalmente distantes de lo que es nuestra realidad cultural, ¿no es cierto? Y ahí era como una crítica a que absorbíamos, asimilábamos ciertos patrones y empezábamos a desconectarnos de otros, ¿no? Aquí el enchufe y la desconexión. Y en eso, pues, imágenes alternativas, intentar interpretar, representar, abordar temáticas que surgen de una singularidad, de una singular realidad y matriz cultural. Es decir, estos son niños indígenas que están siendo, ¿no es cierto?, están viendo y están teniendo de referencia, no de pronto a la memoria reciente, ¿no? Las personas que lucharon en los años 90, justamente que se replican estos años, ¿no es cierto?, una búsqueda por tener condiciones más equitativas y justas de vida. Sin embargo, seguimos replicando y retomando referentes que vienen de afuera, ¿no? Tanto en los medios de comunicación, pero también en la formación en artes, de la experiencia que yo me formé. Y claro, en el 2010, con muchas dudas, ¿no es cierto?, nada de certezas como ahora, todavía, ¿no es cierto?, nos autoconvocamos, artistas que teníamos la intención de pensar qué estamos o qué intentamos o cuál es el horizonte de sentido a dónde debería, ¿no es cierto?, encaminar, porque conocemos
que desde las demandas macropolíticas, pues ha habido todo desde la educación intercultural bilingüe en sus inicios en 1940, pues hay demandas justamente en relación a cómo pensarnos nosotros en términos identitarios y dar continuidad a esos valores, códigos, símbolos, ¿no es cierto? Y las luchas que se han hecho con la intención también de construir un Estado intercultural o plurinacional nombrado, y que muchas veces se queda en los discursos ideológicos y en el papel, pues intentamos nosotros pensarnos, ¿no? Y el estar juntos y construir comunidades comunes de aprendizaje entre artistas quichuas y no quichuas nos despertó ciertas preguntas, ¿no? Y estas son las preguntas, creo que comunes, ¿sí? El que denomina, denomina, es decir, ¿desde dónde? ¿No es cierto? ¿Quién ha denominado nuestras prácticas artísticas, nuestras obras, nuestros procesos, nuestros cuerpos, nuestras ritualidades, ¿no? Es decir, el que denomina, domina. ¿Y qué domina el que denomina, no? Porque las disciplinas, ¿no es cierto?, también han denominado desde ciertos lugares, ¿no? La antropología, desde la cultura material, ¿no es cierto?, a las obras o a los productos o a los procesos. Entonces, surgen esas preguntas. Y también surge esto de qué implica denominar con conceptos propios, con conceptos en lengua propia, las prácticas creativas y las obras artísticas. ¿Qué dimensiones agencian el enunciar las prácticas creativas con conceptos quichuas que forman parte de un lenguaje cotidiano? ¿Sí? Son preguntas que surgen y que intentamos seguirnos pensando en ellas, pero es un primer momento en donde tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Angélica también, y desde ahí pues hemos seguido juntándonos en algunos momentos. Y aquí quiero compartir algunas imágenes de algunos artistas que, bueno, ha habido imágenes y procesos también que han sido racializados, que han sido coloniales, que han sido excluyentes, ¿no? Y aquí quiero plantear qué están, ¿no es cierto?, haciendo y en muchos casos contestando a ello, ¿no es cierto? Es decir, creando imágenes alternativas a esas otras imágenes que no han posibilitado construir espacios de diálogo. Y aquí vemos una obra de Gustavo Toaquiza, ¿no? Es una serie de obras. Él es pintor tigua, no sé si conocen la referencia, pero es una comunidad que tiene una herencia de un tipo de pintura pintado en unas pieles de animales. Y él, más allá de seguir replicando mucho de su cultura que se evidencia en esas representaciones, él con la misma técnica hace digamos, una contestación a lo que nos comentan los grandes medios, nos comentan los grupos de poder, el Estado, a cuando hacen una intervención, ¿no es cierto?, en los territorios amazónicos y se afecta el 1 por 1000. O no se afecta nada, tenemos la tecnología suficiente para que no haya una mayor afectación. En su serie, La desgracia de la selva, él retrata justamente cómo pasan, ¿no es cierto?, estos grandes tubos, cómo están encendidas las llamas, cómo llegan con la Biblia, cómo hay una destrucción de la naturaleza, de los ecosistemas, de la flora, fauna presente allí, como una forma de contestar esos discursos oficiales. Angélica Lomoto, pues hace rato ya nos comentó una obra, ¿no?, de ritualizar a partir del fuego, una palabra monopolizada por el Estado y que se desvanece y se vacía de sentido, quema la palabra interculturalidad y le otorga otra denominación en lengua propia. Tenemos la obra de Manaí Cowi, es una artista también formada en el campo de las artes y utiliza la performática como lenguaje, ¿sí? Y hace un recorrido por la ciudad, ¿no? Ella y algunas mujeres, ¿sí? Con unas frases pegadas en su piel que son María, 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 y se empiezan a despojar de estas frases porque ha sido una frase utilizada con un menosprecio hacia la mujer indígena. Y ella plantea justamente que quiere sacarse esta frase que carga consigo porque hay una discriminación en 3 vías, ¿no? Una por ser mujer,
una por ser mujer indígena y una por su clase social, ¿no? O sea, hay una triple discriminación que sufren las mujeres indígenas y ella hace evidente eso a partir de que tienen la facilidad mujeres blancas y otras, ¿no es cierto?, que les nombran a las mujeres indígenas desde ese lugar, ¿no es cierto?, con un menosprecio, y esa palabra ha sido como estigmatizada. Tenemos la obra de José Luis Macas, que se llama Saumerios. Acá en Quito, pues, se está construyendo todo un metro debajo de la ciudad, y pues se presenta y encuentran vestigios prehispánicos en una de las plazas más importantes de Quito, y el municipio y toda la infraestructura que está, o todo el aparataje de infraestructura que están construyendo, no hacen, ¿no es cierto?, no tienen la intención de poder investigar nuestro pasado, es decir, tener la intención de reconocer de dónde venimos, ¿no es cierto?, y pues indagar qué es y qué significa esas piezas, y él hace una limpia, convoca a un grupo de artistas, hace un ritual de saumerios en un espacio que va a seguir con esta apuesta a la modernidad, ¿no es cierto?, pero sin entender que ahí pues podemos encontrar parte de lo que hemos sido hace algunos millones de años atrás, miles de años atrás. Tenemos la obra de Inti Gualapuro, ¿sí? Una imagen visual en formato pictórico que él intenta canalizar y poner en evidencia el tema de la paridad, ¿no es cierto? Esa paridad, esa proporcionalidad, conceptos andinos que vienen de los principios y valores andinos, lo proporcional, diferentes pero proporcionales, es decir, hombre, mujer, naturaleza, ser humano, universo, Pacha, ¿no es cierto? La Pachamama, el Pachataita, presentes, intentando tener un equilibrio existencial, ¿sí? Es decir, cómo pensarnos desde ese lugar más biocéntrico, ¿no? Donde todos y los espíritus y las fuerzas de la naturaleza están presentes. Y pues es una obra mía que es una traducción que ya les comentaré más adelante sobre procesos de investigación también que se están realizando desde, digamos, procesos de autorrepresentación en el campo de la investigación. Esto como imágenes, ¿no es cierto?, que intentan también contestar a imágenes otras que en algunos momentos nos han racializado, en otros momentos o nos han excluido o negado, o en otros momentos han folclorizado sobre las prácticas artísticas. Y aquí en estos procesos de 10 años empiezan a surgir cosas súper simpáticas e interesantes, ¿sí? Hay una afirmación, ¿no es cierto? Primero hay una negación, pero también hay una afirmación de que estamos vivos y presentes, y de esa afirmación pues podemos decir que hay una diversidad de posibilidades de comprender el arte, ¿sí? Es decir, si se niega, es que no existe, pero si existimos, pues hay una posibilidad de que el arte no es solamente nombrado desde un lugar, sino pueden ser nombrados desde esta multiplicidad de lugares en donde estamos constituidos como pueblos y nacionalidades. Y aparecen unas categorías a partir de la experiencia de algunos artistas, ¿sí? Aparece la categoría Chuchir, que me parece fabulosa, lo escuché hace algunos años, y era Angélica Lomoto justo quien empezaba a pensar esta categoría que viene del campo cultural, ¿no es cierto?, de la matriz cultural, para definir lo que está pasando en el campo artístico, ¿sí? Y es en la cotidianidad, pues, es recoger de lo ya cosechado, es decir, uno ya cosechó, ¿no es cierto?, el maíz, pero todavía quedan frutos allí, ¿sí? Todavía están frutos allí. Y en alguna de las conversas decía, claro, Occidente ya a veces cogió, explotó, se llevó, ¿no es cierto?, pero todavía quedan cosas acá por decir y siguen creciendo cosas. Y en el campo artístico es volver a mirar los procesos creativos que ofrecen estos territorios con sus particularidades, ¿sí? Que están todavía ahí, o sea, están allí más allá de lo que ya se ha cosechado. Parece una categoría de Sumak Ruray que ha sido analizada, reflexionada, pensada por Manaí Cowi, escribió un texto sobre eso. Y es en el campo de la traducción exacta, es saber hacer o hacer bien, ¿no es cierto?, en esa dimensión
más amplia que la representación, el proceso, sino es en el sentido comunal, es decir, debemos saber hacer y hacer un bien, ¿no? El bien común, ¿sí? Y en el campo del arte, esta fue una de las primeras palabras que tomó conexión con nuestras acciones, ¿no es cierto? Cómo pensarnos más allá del formato, del lugar, sino de esta conexión que nos llegó a juntar y proponernos también empezar a hacer las cosas y hacerlas bien para un tejido social más amplio, este operar, ¿no es cierto?, desde lo micro, desde esta micropolítica que es el arte para aportar a las demandas sociales macropolíticas del movimiento indígena. Saber hacer para hacer bien en perspectiva integral, holística, que busca el equilibrio, armonía, proporcionalidad con la naturaleza y sus fuerzas espirituales. ¿Sí? No es solo la obra, no es solo el proceso, sino es en su conjunto, ¿no es cierto? Y pensando también en una palabra que viene después. Y dentro de esa, ¿no es cierto?, ha habido múltiples experiencias que se han tejido desde hacer exhibiciones o procesos en comunidad o intentar también estar en los circuitos del arte, ¿no es cierto?, con toda la valentía también, porque vamos a seguir siendo vistos de qué estaremos presentando allí, pero también intentar estar presentes, ¿no? Esa forma de estar con la intención de compartir y poder decir algo adicional, ¿no? Que el campo del arte tiene un montón de cosas tan bellas que también es posible que podamos estar ahí. Estas son algunas imágenes de fotografías que se han hecho en exhibiciones, en procesos conjuntos, ¿no es cierto?, con distintos artistas de distintos pueblos y nacionalidades que por sincronía de tiempos, temporalidad, nos hemos juntado para crear acciones, proyectos, y en otros momentos nos hemos distanciado porque pues el ritmo de la vida para cada uno también es diverso, pero es esta conjunción de energías, ¿sí? Y aparece una categoría súper interesante que es el Kikinkunawan con ustedes, ¿sí? El Kikinkunawan se lo dice y se lo aplica en la cotidianidad cuando uno llega a asambleas y dicen Kikinkunawan como un saludo de decir estamos con ustedes, ¿no es cierto? Pero también se lo nombra cuando uno va el 2 de noviembre, aquí se celebra el Día de los Difuntos y la comunidad indígena a la que pertenezco, Quichotavalo, va al cementerio todas las familias llevando una comida, cada uno, ¿no es cierto? Y dicen el Kikinkunawan con ustedes, pero no solamente pensando en los que estamos presentes físicamente, sino comemos en el cementerio pensando en los que están espiritualmente, energéticamente allí. Es un tejido, digamos, una comprensión también de la presencia de la energía en ese lugar. El Kikinkunawan es eso, ser, estar, imaginar, crear y producir desde ontologías relacionales e integrarles con compromisos comunes, éticos, culturales y políticos, ¿no? En muchas de las intervenciones que hemos hecho por azar, no sé si estratégicamente, hemos intentado replicar ciertos rituales energéticos, ¿no? Es decir, aquí nos vamos a juntar y aquí es necesario armar un pequeño altar para comulgar en una misma energía, ¿no es cierto? Estar conectados en una misma energía, sin intentar folclorizar, sino con la intención y la mejor intención de conectarnos entre los que estamos y los que no estamos en un territorio al que vamos a intervenir. ¿Sí? Y de ello y de estas experiencias que han sido muy significativas en mi proceso de comprender qué estamos intentando hacer, pues surge una palabra muy definitoria en términos metodológicos, ¿no? Que es de Ñanda Mañachi, que en su traducción textual es préstame el camino. Sí, pero en su, digamos, implicado en la cotidianidad cultural quichua, el Ñanda Mañachi es una solicitud afectiva, es decir, cuando una persona quiere pasar de un terreno al otro terreno, le dice Ñanda Mañachi al vecino, al compadre, ¿no? Como préstame el camino para pasar y continuar, ¿no es cierto? Pero este préstamo el camino también ha estado y forma parte de estas experiencias
de prestarse conocimientos. Es decir, se decía también, ahora no se da mucho, pero en los tiempos de mi padre me contó justamente que una persona vivía en su casa y era como parte de la familia, ¿no es cierto? Y era el hijo de un compadre de su padre, ¿sí? Y él le ha dicho, ñanda mañachi, préstame el camino, ¿no es cierto? Que le preste el camino al hijo, que le preste el oficio. En ese momento tenían unos telares, se dedicaban a la producción textil, y el hijo del compadre le dice, préstame el camino, con la intención de que el hijo venga al espacio, al hogar, de forma, lo reciben como un hijo más, y les prestan el camino para que aprenda un oficio y pueda, ¿no es cierto?, después, pues, producir, crear y defenderse en la vida, ¿sí? Y creo que lo que hemos hecho con artistas indígenas de distintos pueblos y nacionalidades, y artistas que no necesariamente han sido indígenas, sino más bien han tenido como ese interés de profundizar ciertas particularidades, valores y principios, ¿no es cierto?, desde distintos lugares, pues ha habido un diálogo, intercambio recíproco de saberes, conocimientos, valorando las diferencias desde la confianza, afectividad y cercanía. No es que ha sido un tejido compacto, sino más bien han sido experiencias como puntuales en donde hemos podido juntarnos y encontrar esta metodología con la cual pues podemos empezar a intentar nombrar lo que nosotros hacemos sin que lo nombren otros en relación a lo que nosotros creemos que estamos creando. Y sí, esta es una obra que ya después de años, ¿no es cierto?, que vengo trabajándola en relación a textura, en relación a incorporar elementos de la iconografía que forman parte del Capagñá, en la misma técnica, digamos, ¿no?, pero en formato pictórico. Y a hacer una traducción justo de lo que está pasando, es decir, este es un homenaje a, bueno, más que homenaje, sino es una traducción de una investigación académica que se hizo en relación a los cineastas de los pueblos indígenas, ¿no? Que ellos, cómo están imaginando, creando, dando la vuelta a la imagen que ha sido representada, ¿no es cierto?, poniendo el ritual dentro de su proceso de producción, pero también dentro de la imagen a reproducirse con todo lo que nos hará falta por hacer, pero están intentando en ese campo, en ese microcampo político de disputas, también poner sus imágenes, sus pensamientos, sus ideas, sus formas de construir conocimiento. Y este es como traducir una investigación que hice en formato que me interesa, que aprendí, que me formé, que es lo pictórico. Y les comparto de pronto un poquito, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos medio ya sobre el tiempo. Si quieres podemos mirar el video después de las preguntas, tal vez, o como si te falta un poquito más, tú nos dices. Cerraría con el video. Sí, sí, podemos ver el video entonces. ¿Les parece? No sé, Débora. Sí, está perfecto. Ya que. Solo cierro con, es un extracto de lo que vienen haciendo los cineastas quichuas. Con licencia, Alpamamita, Mingachi, Huañuca, Kai Saraguta, Shamunitar, Fugapa. Sapaya, ya que con Amanda hacia Guañujunchi. Con licencia Pachamama. Ni Guay María, y Macharcata. Mama sakis kita pipisnya kalau dulu pisina puri kongkat lagi kunanga kan betai tahu aja. Ave María Purísima Santísima, derramé. Yoshi,
Está funcionando. Vente más adelantito. Esa es ahí. Ahí es. Dale. Acción. Y listo, con esto cerraría la presentación, solo haciendo alusión a una categoría que nombraba un colega que decía de la antropología deviene en arte, una experiencia de ellos, en este caso diría del arte deviene en investigación, que es lo que estamos intentando hacer. Gracias y llegaría hasta ahí. Muchas gracias, Yauri y Angélica, y bueno, gracias a todos por escucharnos.